noticieros estaremos abarcando los temas que más conciernen a nuestro país, Venezuela, como son lo económico, lo social, lo político y lo cultural. No se vayan, quédense con nosotros. Buenas tardes, mi nombre es Vanessa Gómez. En el día de hoy les estaré hablando de la actual situación económica por la cual está atravesando Venezuela y empezaremos con el petróleo. A lo largo de los años, la economía de Venezuela ha dependido principalmente del petróleo. Dado que el valor del petróleo ha bajado, la economía de Venezuela ha sufrido. Durante el 2013 hasta el 2014, el barril de petróleo era de un valor de $100 por barril. Pero ahora los precios del petróleo han bajado a $28.36. Si los precios del petróleo se mantienen bajos, Venezuela tendrá un tiempo difícil tratando de reconstruir su economía. Ahora hablemos un poco de cómo la moneda se ha visto afectada. El bolívar vale menos que un centavo en dólares americanos, razón por la cual los venezolanos intercambian su dinero de una manera ilícita. Este es el resultado del sistema confuso que Maduro ha implementado. Venezuela está en gran deuda este año. Se debe más de 10.000 millones en pagos de la deuda. Casi la mitad de lo que se debe ha sido entre los meses de octubre y noviembre. El país no está produciendo suficiente dinero en las exportaciones del petróleo para cubrir sus pagos de la deuda. Será difícil para Venezuela pagar su deuda. Lo único que impediría que esto suceda es si los precios del petróleo suben o si uno de sus pocos aliados como la China, Rusia o Irán rescaten al gobierno. Pero es muy poco probable que estas opciones ocurran. Gracias, Vanessa, por tu informe, muy interesante. Ahora pasando a un tema un poco distinto, Venezuela, como todos ya sabemos, está pasando por un problema social muy preocupante, que es el desabastecimiento de alimentos. Este problema ya ha estado sonando por muchos años. Sin embargo, en los últimos meses la escasez de productos de primera necesidad, como son el azúcar, la carne, el pollo, leche, medicamentos y hasta papel higiénico, está generando caos y pánico entre los venezolanos. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué el problema está empeorando en vez de mejorar? La cuestión del problema es que hay muy poca producción de las industrias venezolanas. Es decir, están a costa de las importaciones de empresas internacionales que muchas veces retrasan la autorización para trasladar productos a Venezuela, por varias razones. Pero aún viendo cómo está la situación, el gobierno sigue con su posición en cuanto a estatizar las empresas privadas. También se debe a que hay un descontrol de precios. Los vendedores están ganando menos y esto genera una inflación de costo al producto. La gente desea comprar sus productos, pero la cruda realidad es que no los hay y por eso el gobierno exige racionar los productos. Y esto está generando enfados y desesperación entre los habitantes, como veremos en las siguientes imágenes. De alimentos, de papel toalé, etcétera, en los supermercados. Porque cerraron las empresas, amigos, cerraron las empresas y las empresas que tomó el gobierno no producen lo que tienen que producir. Se van a la quiebra como se nos fue el Coma, como se nos fue el Furiosa, igualito como pasa en este país. Pero el gobierno tiene Mercal, Pedeval y los abastos bicentenarios. Allí no se consiguen las cosas. No se consiguen las cosas. Y cuando tú vas a Mercal, te venden 2 productos por persona y tú no puedes comprar de nuevo, sino después de 2 días volver a comprar. Porque no puedes. El deber del gobierno es estimular la producción del Producto Interno Bruto y negociar para buscar un equilibrio para todas las partes, y así controlar los precios y hacer más fácil las importaciones de materia prima e insumos para la industria local. Esto es todo de mi parte, ahora pasamos con Migdali que nos ha preparado otro informe. Amigos televidentes, y desafortunadamente tampoco las cosas mejoran para Venezuela en cuanto a lo político se refiere. De acuerdo con la más reciente información obtenida de la Guía de Venezuela y su actualidad sobre presos políticos en dicho país, ningún gobierno acostumbra a aceptar la existencia de presos políticos y Venezuela no es excepción. De allí que altos funcionarios gubernamentales insistan en que hay políticos presos, no presos políticos. Sin embargo, uno de los casos que ha trascendido fronteras por un sinnúmero de razones es el del famoso líder venezolano Leopoldo López, uno de los presos políticos que ha cautivado la atención de millones de personas. Según fuentes, el video que veremos a continuación sería el que llevó al líder a la cárcel. Determinación de la comunidad universitaria y del pueblo venezolano es salir a la calle con firmeza, con convicción, pero pacíficamente, de manera claramente no violenta, pero sí desafiando el poder. Claro que se desafía el poder cuando el poder atropella, cuando el poder busca intimidar, busca asfixiar, busca liquidar los derechos de los venezolanos. Así que aprovecho para decir
decirle a todos los venezolanos que salgamos el día de mañana, que no nos desviemos del tema, que no caigamos en las amenazas. Ya lo hizo Maduro en los días de abril, tratando de evitar que saliera el pueblo a la calle. El pueblo tiene su sano y justo derecho de protestar en Caracas y en toda Venezuela. Y se lo decimos a todos los venezolanos. Ahora bien, ¿contra quién son las incitaciones para romper con un patrón que, según Leopoldo López, no son los fundamentos de Venezuela? ¿No lo convierte esto acaso en un preso político? El derecho de cada ciudadano es de protestar pacíficamente cuando quiere cambios en el gobierno. Es un derecho, es parte de la democracia, a menos que se viva bajo una dictadura. Para ver el video completo les invitamos a que visiten la página web que aparece en pantalla. Otra de las razones por las cuales este caso ha cautivado la atención de la comunidad es la violación de los derechos humanos. Según las propias palabras de la esposa del líder, a estos prisioneros lo tienen en condiciones infrahumanas, sin agua, sin luz, entre otras cosas. Y además, que al momento de alzar su voz en forma de reclamo delante de la ONU o cualquier otra organización para proteger a los presos políticos, el gobierno toma represalias contra estos prisioneros y sus familiares. ¡Qué horror! Pero bueno, amigos televidentes, pasemos a algo más positivo con mi compañera Carmen. ¿Verdad, Carmen? ¿Qué lo tienes por ahí? Bueno, Migdalia, realmente es una desgracia lo que le pasa a Leopoldo López. Pero ahora démosle un respiro y hablemos de cultura. En Caracas, el Servicio para Personas con Discapacidad Visual de la Biblioteca Nacional de Venezuela, para celebrar el Día Internacional del Libro y la Cultura, o también llamado el Día del Idioma, que se celebra el 26 de abril, está invitando a una nueva jornada de lectura braille llamada Tinta para Adultos. La actividad tiene como finalidad promover la lectura como espacio de encuentro, por lo que los asistentes con o sin discapacidad visual podrán compartir la lectura en voz alta de un texto literario que será disponible tanto en un formato convencional de tinta como en el formato braille, en torno al cual se hará una tertulia junto a un escritor invitado. En este caso, el invitado será el profesor universitario, investigador y poeta venezolano Vicente Lacuna. Recordemos que el sistema braille es un formato especialmente ideado para los invidentes, que consta de un sistema de lectura y escritura por medio de puntos de relieve. El inventor de ese sistema fue Louis Braille, que nació en 1809 y murió en 1852, y quien quedó ciego antes de los 15 años por un accidente en el taller de su padre. Vemos como Louis Braille es un gran ejemplo de superación, pues desde muy joven perdió la vista, pero abrió los ojos al mundo de muchas generaciones por venir. Logró seguir creando, inventando y descubriendo, pero lo más importante, llegó a ser educador, y su sistema quedó implantado en el sistema educativo desde entonces. Definitivamente no hay barreras para quien quiera superarse. Los amantes del cine, viene abril, pero no el mes, sino la nueva película venezolana que se estrenará muy pronto. Es una investigación amplia que deja ver los hechos acontecidos en el año 2002 y que afectaron a la nación y al mundo. Es una película basada en el libro del periodista y escritor Ernesto Villegas, quien nos dijo que este proyecto cinematográfico es un aporte a la memoria histórica. Villegas resaltó que esta película nace de una propuesta por el presidente Nicolás Maduro, luego de leer el libro y que sirvió como base para el guión. No podemos echar al olvido lo que partió la historia de Venezuela en dos y que comenzó hace 14 años, en los días 11, 12 y 13 de abril. Interesante cómo alguien va dejando evidencia de lo que ha sido para muchos un hecho crítico de su vida. Ya veremos qué acogida tiene esta nueva película en un momento tan controversial para Venezuela y en el resto del mundo. Claro que sí, Carmen, como vemos todos los problemas que están pasando con la economía, la devastación de alimentos y en lo político es algo que verdaderamente nos va a afectar bastante. Sí, es muy preocupante lo que pasa en Venezuela. Bueno, amables televidentes, y así concluimos esta emisión de hoy. Gracias por estar con nosotros en su noticiero Caracas Informa. Se despide de ustedes su servidora Carmen Cortés. Y Migdalia Tineo, por favor, acompáñenos hoy a las 11. No se pierda el noticiero. Los esperamos. Buenas tardes.